Tardes a todas y todos, no sé si me escuchan. Buenas tardes, Lick. Claro y clarito y se escucha. Bueno, bueno, vamos a continuar con esta clase de Derecho Procesal Civil 2. Estamos acá como habíamos acordado la última clase, ¿verdad? Va a ser nuestra última clase antes del examen, primer examen parcial que nos toca el día jueves. Yo pues les había comentado que les iba a estar mandando un ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes pues fueran realizando las actividades que les enviaba para que tuvieran una idea más o menos de cómo pues vamos a tener la primera evaluación, ¿verdad? Y pues ahorita si quieren pues vamos a avanzar un poco en resolver, ¿verdad? Esos cuestionamientos que había mandado como primer ejercicio práctico el día viernes y pues también para ir viendo un poco las respuestas, ¿verdad? Cómo ustedes contestaron este ejercicio. Se lo subí en Meet, ¿verdad? Para que en la plataforma de Classroom, para que ustedes también pudieran tener acceso a cada uno de sus usuarios y poder ejercitarnos y empezar a estudiar un poquito para el día jueves. Entonces, si quieren, vamos a empezar resolviendo rápidamente este ejercicio que les mandé y vamos después a ver un poquito el contenido del último documento que les subí también a la plataforma de Classroom relacionado al tema del arbitraje. Entonces, no sé cómo vieron estos ejercicios que les mandé, todos lo resolvieron, cómo lo ven. Gerardo. Sí, licenciada. Pues la verdad es que sí estuvo bastante retroalimentativo, cabal, como decía, para ayudarnos al examen. No más de que por lo menos yo tuve un problema a la hora de subirlo, Ok. de que me decía de que había un error. O sea, de hecho, actualmente me dice que a la hora de entregarlo, me dice no puedes enviar trabajo en este momento. Entonces me mandaba Ok. ese mensaje siempre. Ok, vamos a verificar. Entonces, pero sí, en teoría, pues todos los que están asignados y se registraron con el usuario que les mande el código, pues deberían poder haber subido el ejercicio. Lo importante acá era que tuvieran, ¿verdad? Habían las preguntas y poder desarrollarlas. Entonces, si quieren, vamos a ir resolviendo poco a poco este primer párrafo, en este primer caso, ¿verdad? En cuanto a los primeros ejercicios que abordábamos un poco el tema del juicio oral, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio se trataba sobre algunas preguntas específicamente del procedimiento genérico, ¿verdad? Que vimos en clase y pues analizando un poco los preceptos que anotamos en nuestro Código Procesal Civil y así como la explicación, pues teníamos que responder estas primeras 4 preguntas. En la primera, pues justamente les preguntaba, ¿la demanda se debe plantear en forma verbal o escrita? ¿Cuál es la respuesta ahí? Alguien que haya contestado esa pregunta para ir avanzando en este. Verdadero. Y el fundamento sería el artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ajá, pero, o sea, no, aquí yo necesito que ustedes se desarrollen, ¿verdad? Cuando yo Lina, les yo, ponga, responda fundamentando su respuesta, es porque quiero que escriban, ¿verdad? ¿Por qué? No solo que me digan sí o no, ¿verdad? A ver, Linda, yo compañero. coloqué la respuesta artículo 201 Código Procesal Civil y Mercantil puede presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Y si es por escrito, es necesario observar el artículo 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Adicional sumarle el artículo 61, 63 y 71 del mismo. ¿Verdad? Entonces ahí la respuesta justamente es que si la demanda se plantea en forma verbal escrita, puede ser de en ambas formas, ¿verdad? Según justamente el artículo 201 que establece que puede ser de forma verbal o forma escrita si es en esta última forma, pues ya lo decía la compañera, observando los artículos 61, 63 y 71, ¿verdad? La segunda pregunta era cuántos días como mínimo debe mediar entre la notificación y la primera audiencia. ¿Cuál es la respuesta ahí? Artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil debe mediarse por lo menos 3 días. Así es, ¿verdad? Que es el emplazamiento. Muy bien. La siguiente, ¿cuál es la primera etapa con la que se inicia la audiencia del juicio oral? Conciliación, según el artículo 203 Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien más?
Bueno, si todos pusimos conciliación, estamos bien, ¿verdad? Justamente la primera audiencia inicia con la etapa de la conciliación, que recordemos que en el juicio oral es obligatoria, ¿verdad? Y por último, mencione un ejemplo de asuntos que por disposición de la ley puedan o deban conocerse mediante esta vía de procedimiento de juicio oral. A ver, ¿algún Listo. La ejemplo? patria potestad. Yo coloqué asuntos relacionados a tema de familia según el acuerdo 52-2023, pero no sé si está correcto. Sí, ¿verdad? Asuntos de familia. ¿Otro ejemplo? ¿Alguien más puso otro ejemplo? Que por disposición Derechos de de ley. autor. Propiedad Sí, industrial. exacto, lo relacionado con la propiedad industrial y el derecho de autor. Muy bien. Bueno, seguidamente en el otro apartado ya venimos con un caso específico, ¿verdad? Un pequeño caso en donde se les plantea a ustedes que va a promover un juicio para obtener el pago de la suma de 25,000 quetzales que la deuda Juan Salvador Gil. Sin embargo, la deuda contraída fue de manera verbal. Analizando lo aprendido en clase, respondamos las siguientes preguntas. Ahí era preguntas, pusimos respuestas. ¿Qué juez es competente para conocer de esta clase de juicios según la materia y la cuantía? Juez de paz. Fundamento. Ese sería el... El acuerdo 49 Acuerdo de 49 2024. 2024, artículo 1. ¿Y qué más? Sí, ¿verdad? Muy bien, acuerdo, el artículo 1 y la competencia por materia Juez de paz civil, entonces. civil, exacto, ¿verdad? Tenemos nombre y apellido con esto, por eso también se los pongo ahí, ¿verdad? Que jueces competentes según la materia y la cuantía, ¿verdad? Entonces, cuantía, ya me dijeron, pues de paz, ¿verdad? Según las últimas modificaciones de la Corte Suprema de Justicia. Y en cuanto a materia, recuérdense que como es una cuestión netamente relacionado a un pago de un adeudo, pues es mediante la vía civil, ¿verdad? Entonces recuerden eso también. Bueno, la demanda la plantea de forma verbal o escrita y nuevamente razonemos la respuesta. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta que ustedes colocaron según lo aprendido en clase? ¿Cómo plantearían la demanda en este caso? Tal vez sería de forma escrita, ya que por cuantía supera más de los 10,000, que ese es el límite para para hacerlo oral. Entonces, a más de 10,000 sería escrito. Más de 10,000 sería por escrito. A Si es ver, más de ¿alguien 10,000. más? A ver, compañeras, compañeros, ¿cómo plantearían la demanda? ¿Verbal o escrita? A ver, compañeras. Vamos a ver. Cecilia Mayén, ¿cómo contestó usted esta pregunta en este caso? Buenas tardes, licenciada. Yo la contesté por escrito, porque aunque sea un procedimiento de juicio oral, la demanda presentada verbalmente, un secretario levanta un acta. Entonces, como para evitar esos errores, pues de un secretario yo le respondí así. Ajá, Jafet. Licenciada, como es menor cuantía, sería juicio oral y como es juicio oral, y en menor cuantía se aplica el mismo procedimiento que el juicio oral normal. Entonces, en este caso sería oral o escrita, cualquiera de las dos formas, según el artículo 201 igualmente, y puede ser oral o escrita también. Así es, ¿verdad? Recuérdense que como habíamos hablado, esta ya con lo que decía el compañero Gerardo, recordemos que dijimos que el juicio de ínfima cuantía regulado en el artículo 211
digamos que es positivo más no vigente, ¿verdad? Y recordemos que según la cuantía, ¿verdad? Los jueces de paz ya conocen, ¿verdad? Por procesos hasta 80,000 quetzales, entonces pues es un proceso, ¿verdad? Oral de menor cuantía, entonces aplicamos, ¿verdad? Las disposiciones, recuérdense que se los mencioné, ¿verdad? En su momento, que cuando a todos esos procedimientos aplicábamos, ¿verdad? De forma genérica todo el procedimiento del juicio oral. En ese sentido, también en este caso, como mencionaba el compañero Jafet, ustedes pues pueden plantear la demanda siendo un juicio, asunto específico que puede tramitarse mediante el juicio oral, de forma verbal o forma escrita, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos estas dos circunstancias que pueden ser verbal o de forma escrita. Si es de forma escrita, de nueva cuenta, observando, ¿verdad? Las disposiciones del artículo 61, 63 y 71, ¿verdad? Bueno, entonces mucho ojo ahí también con eso. Y en cuanto a las cuantías, por eso es importante que revisemos, ¿verdad? Nuestros acuerdos y los acuerdos que anotamos y vimos en clase. Bueno, después, la última pregunta en cuanto a este caso es si se admite el trámite de la demanda, ¿cuál es el plazo para la etapa de vista? Razonen su respuesta. ¿Cuál es la respuesta y cuál es el análisis que ustedes hacen en cuanto a esta pregunta, en este caso concreto? Si ya dilucidamos que es un caso de un procedimiento de menor cuantía. Manuela y luego Jafet. Ahorita yo coloqué el artículo 209, plazo de 8 días siguientes. 209. ¿Alguien más, Jafet? Aquí no hay vista, licenciada, porque es procedimiento oral común, no hay vista. Así es, ¿verdad? Recuérdense, y esta es una pregunta y por eso se las pongo, porque también en clase vimos, ¿verdad? Hicimos alusión a cuáles eran las diferencias entre el juicio oral y el juicio sumario que vimos en su momento, ¿verdad? Y una de las características fundamentales del juicio oral era, ¿verdad?, establecer esa inmediación, ¿verdad? Y yo les explicaba justamente que no se da la etapa de vista en este proceso justamente porque se supone, ¿verdad?, que el juez está presente en toda y cada una del diligenciamiento de las etapas de las audiencias, no solo en cuanto al planteamiento, la ratificación, sino también, ¿verdad?, en el diligenciamiento de medios de prueba. Entonces, en la lógica de nuestros legisladores, prevén que siendo un procedimiento que busca, ¿verdad?, el tema de la oralidad y la inmediación, pues no se da la etapa de vista, ¿verdad? Entonces, mucho ojo aquí también, porque esto ustedes tienen que recordar y establecer, ¿verdad?, cuál es ese procedimiento genérico que vimos en su momento sobre el procedimiento de juicio oral. Entonces, aquí, esta es una pregunta, ¿verdad?, capciosa, para que ustedes hagan ese análisis y justamente establezcan que en esta etapa en ese procedimiento no se da la etapa de vista. Ahora, en cuanto a lo que mencionaba la compañera, mucho ojo, ¿verdad, Manuela? Porque si bien es cierto, la etapa, ¿verdad?, del procedimiento no tiene vista, recordemos que lo que sí tiene, y lo que usted hacía mención, es que tiene una apelación propia, es decir, el recurso aplicable al juicio oral, hablábamos en su momento en clases, es que tiene como característica, primero, que no tiene vista, ¿verdad?, etapa de vista, y segundo, que tiene un trámite para una apelación propia, ¿verdad?, una apelación propia, y en esta apelación propia, ¿verdad?, sí se da, ¿verdad?, un procedimiento más corto y ahí, pues sí, obviamente existe la etapa de vista, pero recuérdense que es en la etapa de impugnación propia del juicio oral, no en el procedimiento per se del juicio oral, ¿verdad? Entonces, mucho ojo ahí con eso y pues justamente ahí era una pregunta capciosa, más que fundamental, pues era responder que siendo un procedimiento que se conoce siendo un asunto que se conoce mediante el procedimiento del juicio oral, pues no aplica, ¿verdad?, la etapa de vista. Si querían, pues mucho más abordar el tema de por qué, ¿verdad?, esa explicación que dimos en clase, siendo que aquí, pues se supone que el juez ha intervenido en cada una de las etapas, por tanto, pues ha presenciado de forma directa el diligenciamiento de los medios de prueba, ¿verdad? Entonces, Gerardo. Bueno, licenciada, yo tengo una pregunta aquí sobre, en todo caso, el caso que nos planteó, que era del pago de la deuda de 25,000 quetzales. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que esto se plantea de forma oral. Ya dijimos, ¿cuál es la respuesta, verdad? Ya vimos que el artículo 201, procedimiento del juicio
oral establece que puede ser de forma verbal o escrita. O sea, no podemos decir que solamente escrita o solamente verbal. Ahí puede la disposición, deja a disposición más bien de nosotros que pueda ser de forma escrita o de forma verbal. Esa es la respuesta, ¿verdad? No establecer una de las dos posibilidades, sino establecer que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil establece la posibilidad de plantear la demanda mediante las dos posibilidades, forma escrita o forma verbal, ¿verdad? Una u otra, cabal. Más lo que me mencionó sobre el artículo 209, dependiendo de cuantía. En todo Exacto. caso, el hecho de que la pregunta que se venía, bueno, es que yo también puse en la tercera, ahí sí reconozco que yo puse que eran de 8 días siguientes. No sabía de que también se podía considerar esto como procedimiento oral. Sí, recuérdense que lo explicamos en clase, ¿verdad? Por eso mucho ojo cuando estamos en clase, y yo repito varias veces las cosas, ¿verdad? Porque estamos hablando de, y todavía les decía el esquema, ¿verdad? Recuérdense que la base de todos estos asuntos en particular, ¿verdad? Van a haber cuestiones particulares, por eso nuestro Código Civil les desarrolla, sin embargo, la base del procedimiento genérico son esas etapas que vimos al inicio, ¿verdad? Del juicio oral, así como vamos a ver el asunto del juicio sumario y que cada asunto tiene sus particularidades, pero digamos que la base que tenemos que tener presente siempre son esos procedimientos y esas etapas que vimos al inicio, ¿verdad? Entonces, en este sentido, recordemos que el juicio oral, vimos el esquema, ustedes tienen el esquema, ¿verdad? Que primero se da la interposición de la demanda, la primera audiencia, segunda audiencia y excepcionalmente la tercera audiencia, que únicamente pues se trata de que cada una de estas partes se cubra la mayor cantidad de etapas posibles, ¿verdad? Y por eso preguntábamos que en la primera audiencia de estos asuntos, de forma verbal, se presenta siempre la conciliación. Y aparte, yo les puse específicamente un esquema, ¿verdad? Si se acuerdan, en cuanto al asunto de división de la cosa común, no, del asunto de qué es de división, sí, de la división de cosa común, ¿verdad? Un poquito, un esquema un poco más específico, ¿verdad? Porque tiende a confundir quizás ciertos aspectos de este asunto en particular. Entonces, pero si se dan cuenta, la base siempre va a ser que se produzca la mayor cantidad de diligencias en una primera audiencia y por eso también la necesidad de la intervención y mediación del juez, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión que tenemos que observar, ¿verdad? Entonces, también para que ustedes vayan recordando esos aspectos que vimos en clase. Entonces, en este tipo de procedimientos del juicio oral, recordemos que no hay etapa de vista, ¿verdad? Esa era la respuesta. En cuanto al planteamiento, ya dijimos, ¿verdad? Verbal o escrito. ¿Hay alguna otra duda en cuanto a este segundo planteamiento? Si no, pasamos al tercero. Bueno, en el tercero hablábamos sobre un caso también hipotético en donde establecemos que María Fernanda Olivares, de 75 años, solicita que usted le promueva una acción para que su hija María José Pinto Olivares le proporcione en concepto de alimentos la suma de 6,000 mensuales para cubrir sus necesidades. Analice las leyes, así como lo he explicado en clase, y fundamente su respuesta, ¿verdad? Aquí también ya les estoy planteando que vamos a hacer uso de otras leyes, no únicamente lo que vimos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y así, en la primera pregunta es, ¿qué juez es competente para conocer de esta clase de juicios? Recordemos que aquí primero, analicemos para responder y fundamentar nuestra respuesta. Manuela. Ligda, yo coloqué el juez de paz con competencia en familia según el acuerdo 52-2023 en su artículo 2. Muy bien. ¿Alguien más? Manuela, ya que usted me respondió, solo léame el artículo 2, por favor, y ahorita le voy a decir por qué. Ahorita, Ligda. Sería los juzgados de paz con competencia en familia de las cabeceras departamentales de la República y de los municipios donde la Corte Suprema de Justicia los haya establecido mediante acuerdo con esa competencia, conocerán a los asuntos de ínfima y de menor cuantía. Muy bien. Y justamente, ¿con qué base de la cuantía? Ya que usted me respondió, gracias.
¿con qué base de cuantía hizo usted el análisis para su respuesta? Según el artículo 1 del mismo Ujú. acuerdo, ¿Y cuál que es el dice, artículo 1? en los asuntos de familia la ínfima cuantía se fija en 18,000 quetzales anuales y la menor cuantía se fija en 36,000 quetzales anuales, los cuales se tramitarán conforme lo establecido en la ley de tribunales de familia. Ujú. Solo eso. Y si se dan cuenta, ¿se acuerdan que en la clase justamente de los asuntos de alimento? Gracias, Manuela. Sí, ¿verdad? Aquí, pues obviamente, según la materia, pues es el juez de familia, ¿verdad? Tal como lo refería la compañera Manuela. Sin embargo, recordemos, ¿verdad? Que cuando hice mención en cuanto a la materia y el juicio, les decía, ¿verdad? Que se tenía que establecer la cuantía relacionado a la suma anual, ¿verdad? Entonces, recordemos que aquí se están solicitando la suma de 6,000 quetzales mensuales durante un año. ¿Cuál sería la base de la cuantía que le tenemos que hacer la aplicación para saber la competencia? Entonces, sería 6,000, ¿verdad? Por 12 meses, que es el año. Anualmente tendríamos una sumatoria de requerimiento de 72,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso también a la hora en la que ustedes, ¿verdad? Vayan a hacer la sumatoria o fijen la base del monto sobre el cual van a solicitar la intervención del juez competente según la cuantía, específicamente en asuntos de familia, ¿verdad? Leida. Ujú. En este caso, entonces, el juez competente sería juez de primera instancia, de familia. Así es. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Verdad? Solo con esa observación, ¿verdad? Recuérdense que aquí tenemos que hacer la sumatoria no por el requerimiento mensual, sino anual, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso también, ¿verdad? Pero de lo demás, estamos ahí, que justamente ahí la fundamentación, tenemos que irnos y referirnos a la ley de tribunales jueces y tribunales con competencia para asuntos de familia, ¿verdad? Entonces, muy bien. Siguiente, ¿qué título debe presentar juntamente con la demanda en esta clase de juicios? El título en el que se funda su derecho, como un contrato o un testamento que justifique el parentesco, según el artículo 212 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, Diana, ¿verdad? Aquí en este caso, para ser más específicos, vamos a juntar, ¿verdad?, el documento que establezca el vínculo familiar y la obligación, ¿verdad? Que aquí sería las constancias y certificaciones correspondientes. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es el efecto de la rebeldía en este caso? ¿Sí, Se tienen Manuel? por aceptadas las pretensiones. Gracias, Sofía. Diana, Sofía, sí, así es. Se tienen por aceptadas las pretensiones. ¿Manuel? Linda, perdón, es que todavía me quedé con duda de la número 1. Entonces, la respuesta sería el juez de primera instancia en familia, pero de igual forma se coloca el acuerdo 52-2023 sin colocar ningún artículo. Sí, Manuela. Ajá, solo digamos que aquí el competente es uno, ¿verdad? Solo para que ustedes, esto más que para el examen, es para la práctica, ¿verdad? Para que ustedes sepan ante Que no quién vi van eso a... de mensuales. Sí, Sí, gracias. recuérdense, vimos también en clase. Bueno. Sí, Y gracias. justamente la última, ¿verdad? Como había indicado la compañera Elena Sofía, pues acá el efecto de la rebeldía era por aceptadas las pretensiones, y lo vimos también que este es uno de los asuntos en particular en donde el efecto de la rebeldía no se tiene por contestada la demanda en sentido negativo, sino más bien se tiene por aceptadas las pretensiones. Gerardo. Sí, licenciada. Entonces, cabal, lo que mencionaba, que siempre tenemos que ver de forma anual a En en alimentos. alimentos, ¿verdad, Gerardo? Entonces, Alimentos. Ujú. en este caso concreto, que dice que llega anualmente a 72,000, eso todavía, o sea, en, para que sea juez de primera instancia, ¿no debería de ser más de 80,000? No, porque por eso, recuérdense que cuando vimos el tema de las modificaciones de la Corte Suprema de Justicia, yo les repetí 3 veces en clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dije? Entonces, ¿cuál es la competencia, el monto para los jueces de paz civiles, ¿verdad? Que fue la modificación que hizo el último acuerdo. 80,000 jueces de paz civiles. Ahora, en cuanto a la competencia de familia, nos tenemos que establecer a lo que justamente
ya leyó la compañera anteriormente en cuanto al artículo 1, ¿verdad? En cuanto a los montos, específicamente en familia. Entonces, ahí concluíamos que para el tema de asuntos de familia, sí deja fija, ¿verdad? No perjudica, digamos, la modificación de los 80,000, sino que queda bajo el establecimiento de la cuantía que ahí establece con relación a la competencia específica de jueces de familia, ¿verdad? Entonces, hasta 16,000 creo que es, alguien que me lea el artículo 1, por favor, no tengo a la mano ahí mi ley. Cuantía era 36,000, De licenciado. 36,000 había dicho, licenciado. Exacto, 36,000, ¿verdad? Hasta 36,000, ¿verdad? Entonces, ahí ya queda fija la cuantía ínfima, y menor cuantía en cuanto a asuntos de familia que conocen los jueces de paz. Luego de ese monto establecido por el acuerdo específico de los tribunales de familia, ya es de primera instancia, en familia, ¿verdad? En asuntos de familia. Ahora, los 80,000 aplican, recuérdense que se los dije, juzgados de paz civil, ¿verdad? Civil. Muy importante eso. ¿Sí, Gerardo? No sé si ahí estamos. Ahí está, sí, tiene toda la razón, cabal. Por eso apuntábamos ahí 3 acuerdos muy importantes, ¿se acuerdan, verdad? Exacto. Entonces, ahí es mucho ojo con eso también. Bueno, seguimos entonces. Ya resolvimos los primeros 3 casos. Vamos al siguiente, que es el señor Alejandro González. Le expone que el día 11 de agosto del 2025 leyó una publicación en la red social X que la señora Ángela Gutiérrez hace de conocimiento público que tiene un cheque girado por el señor Alejandro por la suma de 100,000 quetzales, el cual fue entregado sin fondos y que por eso medio insta a que el señor Alejandro González le realice el pago de dicha suma, advirtiendo a otros proveedores del señor Alejandro que tengan cuidado, ¿verdad? El señor Alejandro le comenta que esa publicación es falsa y que le genera perjuicio para con otros proveedores. Además, le indica que no se tiene ningún pago pendiente hacia Ángela Gutiérrez. En tal sentido, le solicita a usted que como su abogado, pues plantee ante juez competente la solicitud correspondiente para instar a la señora Ángela a ejercer su derecho civil o bien que se declare caduco su pretensión. Razone y fundamente su respuesta. Usted como abogado o abogada del señor Alejandro, ¿qué acción promovería en contra de Ángela Gutiérrez? Sonemos y fundamentemos nuestra respuesta. ¿Qué plantearían ustedes si les llegan a su oficina y les dicen que necesitan una acción? Gerardo. Yo coloqué que sería una declaratoria de jactancia debido a que, como dicta el artículo 225, se le hubiera atribuido derecho sobre bienes del demandante o créditos o acciones en contra del mismo, de cualquier especie que fuera. Muy bien, gracias, Gerardo. Con nombre y apellido, ¿verdad, Gerardo? Entonces, acá, justamente, usted instaría, ¿verdad?, la declaratoria de jactancia mediante el procedimiento del juicio Oral. oral, ¿verdad? Recordemos, todo con nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, declaratoria de jactancia mediante el juicio del procedimiento, mediante el procedimiento del juicio oral, ¿verdad? Y ahí también hacemos alusión que nos fundamentamos en el artículo 225, ¿verdad? Justamente como lo hizo referencia nuestro compañero Gerardo. La segunda pregunta es, ¿cuál es el contenido de la sentencia en caso de la rebeldía o confesión de la demandada? Analicemos, razonemos y fundamentemos la respuesta. ¿Cuál debe ser el contenido en dado caso? Se declarará en sentencia, efectivamente, la rebeldía de la demandada. ¿Jafet? Perdón, que en caso de rebeldía el juez declarará la sentencia, declarando la jactancia y señalando el... Uy, espérame, que me quedé sin luz aquí en la casa. No le escuchamos, Jafet. Me quedé sin luz, leo un momento aquí en la casa, no leo. Va, Carolina. Yo creo que por la misma vía que Jafet, puse el juez dictará sentencia declarando la jactancia y señalando al jactancioso un término de 15 días para interponer su demanda del artículo 228 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Así es, ¿verdad? Muy importante que en caso de de rebeldía, ¿verdad? O aceptación de la demandada, la demanda o la declaratoria de jactancia debe establecerse el término, ¿verdad? De 15 días para que se interponga la demanda correspondiente bajo el apercibimiento de, muy importante, que si no lo hiciera dentro de ese término, se tiene por caducado cualquier derecho, ¿verdad? Entonces, muy importante eso y justamente ese es el contenido que debe tener la sentencia en caso de rebeldía o confesión. Bueno, seguidamente tenemos el otro caso que les planteo, que es que Juan Alberto Gómez tiene un predio de vehículos importados de Estados Unidos. Usted le indica que está interesado en adquirir un vehículo modelo 2018 tipo camioneta marca Pago. Él indica que para realizar el acuerdo necesita que le cancele la cantidad de 82,000 quetzales por adelantado, dejando estipulado que podrá equiparar el precio del auto de ser necesario. Esto queda en un documento privado. El caso es que 3 meses después usted acude al predio y se percata que ya tiene una camioneta de la marca solicitada, modelo 2018, que usted le interesaba, ¿verdad? Le solicita al señor Juan que cumpla con el acuerdo establecido y le entregue el vehículo. Sin embargo, pues Juan se niega a entregarse. Razone su respuesta. Con base a la información que les di, la primera pregunta era, usted como su abogado, abogada, ¿qué acción promovería en contra de Juan Alberto Gómez? ¿Qué acción interpondríamos? Carolina. Desde acá no estaba tan segura, pero yo puse entrega de bienes muebles que no sean dinero del artículo 244 del Código Procesal Civil y Mercantil. Jafet. Igualmente sería una demanda por la vía del juicio sumario, basándonos en el artículo 229, inciso número 2, que sería la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Así es, ¿verdad? Entonces, justamente, con nombre y apellido, muy bien, Carolina, es entrega de cosas con la información que tenemos, ¿verdad? Entrega de cosas, bienes que, entrega de cosas que no sean, entrega de cosas, bienes, inmuebles que no sean dinero, y ahí la vía es mediante el procedimiento del juicio sumario, ¿verdad? Sumario. Entonces, solo agregarle eso. Y seguidamente la otra pregunta es, ¿qué juez es competente para conocer de dicha acción? Carolina. Juez de primera instancia civil. ¿Por qué? Ay, acá no razoné. Porque supera los 80,000 de la cuantía de juez de paz. Así es, ¿verdad? Porque según el último acuerdo, recuerden, se superan los 80,000 de la competencia de jueces de paz. Entonces, pues ya sumado esta cantidad de los 81 un centavo, recuérdense que ya va a ser primera instancia civil, ¿verdad? Entonces, competencia, juzgado de primera instancia civil. Entonces, siempre eso también muy importante. ¿Y cuál es el plazo para que el demandado presente excepciones previas dentro del juicio promovido? Dentro de 2 días de emplazado, pues del emplazamiento. Fundamente su respuesta. Ah, sí, perdón. El artículo 232 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, ¿verdad? Y justamente recuérdense que en el juicio sumario, aquí aplicamos la misma analogía, ¿verdad? Que si bien es cierto, es un asunto específico de entrega de cosas que no sean dinero, aplicamos en los procedimientos genéricos que habíamos visto en cuanto al juicio sumario, ¿verdad? Entonces, acá justamente establece que las excepciones previas, y eso lo vimos en clase, se tienen que interponer dentro del segundo día del emplazamiento. Entonces, esto según el 232 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. La última pregunta, si se declara con lugar la demanda y se dicta sentencia, ¿qué recursos puede interponer Juan Alberto Gómez y el plazo para tramitar? ¿Jafet? Contra la sentencia lo que cabe es la apelación, licenciada. ¿Y el plazo? Perdón. Se aplica la apelación normal, digámoslo así, pues la general, el juicio. Ajá. Muy bien. Acá, justamente, ¿verdad? También, lo que quería que hicieran el análisis es que si bien nuestro Código Civil establece que se aplica, ¿verdad? Para el caso de la sentencia, recurso de apelación,
no nos da una apelación propia a diferencia del juicio oral, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar el trámite específico del procedimiento ordinario, ¿verdad? Entonces, mucho ojo también con esto. Se va a declarar la demanda, entonces acá el recurso, justamente como indicaba Jafet, es apelación y el plazo sería remitirnos a la apelación establecida, ¿verdad? En el juicio ordinario, que 3 sería días. de 3 días, exacto. 602 del Código Procesal Civil. Exacto, y fundamentamos bajo ese artículo, ¿verdad? Luego vamos ya con una serie de preguntas generales que también se les solicita que fundamenten la respuesta, y la primera es: ¿cuál es el plazo dentro del cual se puede interponer las acciones interdictales? Plazo dentro del cual se puede interponer las acciones interdictales. Eso lo vimos en el último día de clase. Dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que las motiva, según el artículo 251. Muy bien. Artículo 251, dentro del año siguiente de producido, ¿verdad? Las acciones que motivan la solicitud del interdicto correspondiente. Muy bien. Ahora, la segunda pregunta: dentro de los procesos de juicio oral y juicio sumario, cite 2 ejemplos en donde se dé la excepción al principio dispositivo. Es decir, que no es por instancia de las partes, sino es por disposición de juez. Dentro del análisis que estuvimos haciendo en clase, vimos y apuntábamos cuándo se daban excepciones a este principio dispositivo. Lo ideal Es en el proceso sumario en los interdictos, artículo 249, tercer párrafo. Luego procesal civil. Y no sé si en el oral, no sé si aplica el de los alimentos. ¿En qué caso? ¿En cuál? En el de colocar ahí sí La pensión provisional, ¿verdad? Sí, muy bien. Puede aplicar esos 2 ejemplos. Igual recuérdense que vimos varios ejemplos en donde vimos excepciones a este principio. Entonces, mucho ojo ahí también para recordar esas excepciones. Bueno, y por último, marque con una X en una clasificación doctrinaria de los procesos civiles por su función. Como, según la clasificación doctrinaria de los procesos civiles, estos por su función son: ¿cuál de estas 3? Cautelar, de conocimiento y de ejecución. Que es la primera, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra respuesta? Esto es un poquito para recordar, para que recordaran, ¿verdad?, el esquema inicial que estábamos viendo. Este es un breve ejercicio, ¿verdad? También recuérdense que aquí pues podemos poner, por ejemplo, también el caso de algunos preceptos muy importantes, como el tema de redactar, por ejemplo, un encabezado, que ustedes también pues ya saben cuáles son esos procedimientos, para que vayan leyendo esas disposiciones específicas, ¿verdad?, en el caso de plantear una demanda por escrito. Entonces, eso es un poquito la idea, y recordar, fundamentar su respuesta, razonar y no solo únicamente colocar los artículos, ¿verdad? Y vimos muchas cosas que sí es necesario que vayan recordando, como verán en este ejercicio, ¿verdad?, que vimos en clases y mencionamos, que son puntos que más que responder bien en un laboratorio, pues sí es necesario tenerlos presente en el día a día, ¿verdad? De estos ejercicios, no sé si hay alguna duda antes de que pasemos la asistencia y continuemos con la clase. ¿Alguna duda o comentario? ¿Gerardo? Sí, licenciada, cabal, era en la única pregunta que sí siento yo que me hubiera faltado, era cabal en lo de los procesos que eran la excepción del principio dispositivo. Yo solo conocía o había escrito sobre los interdictos, pero eso solo es de, creo que solo eso es de uno que, de sumario, creo que era, ¿verdad? El sumario. Ahora el oral, la compañera pues ya lo había dicho, de alimentos y pensión provisional. ¿Por qué se daba eso?
Porque recuérdense que cuando hablamos y vimos el tema de los alimentos, ya les decía, ¿verdad? Que este era un asunto muy particular en donde el juez, ¿verdad? Al inicio, una vez planteada la demanda, fijaba una pensión provisional, ¿verdad? Y en este caso también les mencionaba que era uno de los pocos casos en donde vamos a ver que la demandada o el demandado no tiene que presentar garantía, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, no es a requerimiento necesario de las partes, sino que esto ya lo contempla propiamente, ¿verdad? El juez, y aun cuando no se lo soliciten, ya está por disposición de ley, ¿verdad? Que se plantee una pensión provisional. Entonces, ese también puede ser uno de los ejemplos, ¿verdad? De la excepción al principio dispositivo. Y también, ¿verdad? Podríamos señalar el caso de puntuales de los efectos de la rebeldía en ciertos asuntos, ¿verdad? En donde no tiene que mediar, ¿verdad? La solicitud, sino tiene por efecto contestada la demanda, aceptando las pretensiones, que es, por ejemplo, en el caso de alimentos. También lo vimos en el caso de la rendición de cuentas, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen como estas particularidades como efecto de las rebeldías, ¿verdad? Entonces, donde no necesariamente lo tenemos que solicitar, sino que por disposición de ley se entiende que va a tener un efecto contrario, ¿verdad? A la regla. ¿Jafet? Licenciada, en la rendición de cuentas, en este caso entraría la declaración provisional del juez al demandado También. de que debe rendir cuentas. Sí, también. Gracias. ¿Verdad? Entonces son esas cositas, ¿verdad? Que hemos visto en clase que también pues vale la pena recordar, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra duda? La rendición de cuentas está exenta del principio dispositivo. No, no, Gerardo, sino vemos en qué casos particulares, como lo decíamos, por ejemplo, el tema de los efectos que tiene como requerimiento de la rendición de cuentas en la primera audiencia. Eso no lo hacemos o no necesariamente lo tenemos que hacer a petición de parte, sino que establece la ley que el juez lo debe hacer en la primera resolución, ¿verdad? O sea, ya está por establecido que es una facultad del juez, ¿verdad? Más bien una facultad dada al juez, no es que las partes lo tengan que hacer. Recuérdense que una de las cuestiones generales cuando vimos en los principios, ¿verdad? Si se recuerdan esa primera clase, yo les preguntaba cuál era la razón del principio dispositivo en el juicio o en los procedimientos civiles, y es que ustedes como regla, ¿verdad? Tienen que tener presente que todo es a petición de parte. El juez no puede resolver algo si no se lo solicita. Claramente van a haber algunas excepciones y por eso los solicito que lo coloquen, que lo analicemos, que se dan en ciertos asuntos como estos ejemplos que estamos dando. Es decir, yo como demandante o requirente no necesariamente se lo tengo que pedir al juez, sino que la ley faculta y le da esta facultad directamente al juez, ¿verdad? Sin que la parte lo requiera. Entonces ahí es una excepción al principio general de solicitud de parte o de principio dispositivo. No sé si ahí estamos, Gerardo. Sí, licenciada. Muchas gracias. Entonces, es como, por eso le pongo excepción, ¿verdad? Al principio dispositivo. El principio dispositivo va a regir, por lo general, todo el procedimiento civil. Entonces, hay ciertas excepciones y son en estos casos. Y con algunos efectos puntuales, como el tema de las rebeldías también, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es un poquito la lógica de la evaluación que va a venir el día jueves. Entonces, desde ya, ¿verdad? Recordar cada una de esas cositas que hemos visto en clase. Como se darán cuenta, ¿verdad? Quienes han estado en clase, si están en clase, ¿verdad? No solo es lo que está anotado en el código, sino también algunas cuestiones que fuimos hablando y platicando y recalcando en cada una de las clases, en particular con algunos asuntos relacionados a ciertos procedimientos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que nos alcance el día de hoy, hasta donde lleguemos, y vamos a examinar de esta manera, como este ejercicio. Claramente pues, van a venir otros ejemplos, otros ejercicios, pero más o menos para que se dieran una idea y también para que ustedes vayan haciendo un repaso de las notas que ya tienen en sus códigos y también tener presente, ¿verdad?, la fundamentación de las leyes y los acuerdos que hemos mencionado. Bueno, ahorita son las 7:38, vamos a dar 5 minutos para que vayan tomando la asistencia y regresamos en unos 5 minutitos. Que en el arbitraje no vamos a tener una sentencia per se, por lo que les mencionaba, que no está sometido a los órganos jurisdiccionales, sino más bien a una jurisdicción particular de árbitros
en donde vamos a tener como resultado del procedimiento un laudo arbitral, ¿verdad? Muy importante ese aspecto. Aquí les hago mención de algunos antecedentes, ¿verdad? Que era justamente lo que les establecía, que hubieron algunas reformas en nuestro Código Procesal Civil, ¿verdad? En donde los artículos 269 al 278, donde se contemplaba el procedimiento del juicio de arbitraje, pasan, ¿verdad? O se contemplan ya en el decreto 67-95, que es la ley de arbitraje. Esto debido a que, como les mencioné, Guatemala como Estado, ¿verdad?, hizo la ratificación de ciertos convenios internacionales en donde figura, por ejemplo, el convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras o Convención de Nueva York de 1958, así como la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional o Convención de Panamá de 1975. Al momento en que Guatemala, ¿verdad?, asume sus compromisos internacionales y, por supuesto, todo lo relacionado con el derecho internacional privado, pues también existe una obligación de adecuar, ¿verdad?, las normas nacionales y poder someter la incorporación de esas obligaciones asumidas a nivel internacional. Entonces, de ahí es que deriva, ¿verdad?, la necesidad de hacer una reforma específicamente en contemplar este apartado del juicio arbitral a disposición particular de una ley, que es el decreto 67-95. Entonces, ahí tenemos una idea del por qué ya no está, ¿verdad?, contemplado en nuestro código. Sin embargo, tenemos que tener presente que era uno de los procedimientos contemplados, ¿verdad?, desde las disposiciones de nuestro Código Civil. Y por eso les decía que me parece muy atinada la definición que establece, lo establece como un proceso sui generis, ¿verdad?, como propiamente, porque tiene características tanto de reconocimiento ordinario. Sin embargo, la diferencia es que no está sometido a la competencia y la jurisdicción particular que sí están los otros procesos de conocimiento, como el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. Bueno, ¿cuál es el fundamento del arbitraje? El arbitraje tenemos que tener presente que se funda en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Ese es el fundamento del arbitraje, la autonomía de la voluntad de las partes, pues las partes siempre van a poder ser libres de disponer de sus derechos y obligaciones civiles, ¿verdad? Recordemos, en el ámbito civil y procesal civil, siempre y cuando no estén limitadas por la ley o no estén prohibidas por el orden público, ¿verdad? Y por ello, sobre la base de la autonomía de las partes, tiene el derecho también a ser juzgados por un tribunal y procedimiento elegido por ellas de común acuerdo, como es el caso del arbitraje, ¿verdad? Entonces, desde el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, podemos establecer que existe un fundamento, ¿verdad?, de someter a una jurisdicción privativa, si queremos verlo, la resolución de ciertos asuntos que sea bien por disposición de la ley no esté prohibido, ¿verdad?, o que no atenten contra el orden público. Entonces, si por voluntad nosotros asumimos la decisión de someter ciertos asuntos a competencia de un órgano privativo, pues lo podemos hacer mediante el procedimiento del juicio de arbitraje. El arbitraje y su relación con los procesos de conocimiento. Pues aquí básicamente es lo que les indicaba, ¿verdad?, que la clasificación doctrinaria pues establece ya que existen juicios de conocimiento, juicios de ejecución y juicios cautelares, ¿verdad? Eso lo vimos en las primeras clases, recordando un poquito el curso de Derecho Procesal Civil 1. Y tenemos que tener presente que, tal como lo refería anteriormente, el juicio arbitral lo podemos adecuar dentro de la clasificación de los juicios de conocimiento, ¿verdad? El arbitraje también hay que tener presente que es considerado como un método alternativo en la resolución de conflictos y también tiene las características de un proceso no jurisdiccional de conocimiento, ¿verdad? Puesto que a través de él los árbitros deciden un derecho controvertido entre dos partes y su fallo pretende la constitución, modificación o extinción de un derecho, que también eran los elementos que configuraban, si se recuerdan, los juicios ordinario, sumario y oral. Las características del juicio arbitral es
según el decreto 67-95, primero, que deviene de la declaración de la voluntad de las partes. Esta es una característica fundamental del juicio arbitral, que deviene de la declaración de la voluntad de las partes, ¿verdad? También es un típico proceso de conocimiento, esa es otra característica, que pretende la declaración, constitución, modificación o condena de una controversia sobre materia en que las partes tengan libre disposición, y recordemos que siempre y cuando esta disposición no la prohíba la ley o no sean contrarias al orden público. Es un proceso privado, ¿verdad? Por eso lo decía en la definición inicial, es un proceso privado. La ley de arbitraje establece el inicio del arbitraje por el acuerdo de las partes, a quienes también les corresponde acordar la designación del árbitro y el procedimiento de arbitraje. Es informal también, es una de las características del juicio de arbitraje, que es informal, pues sus procedimientos quedan a criterio de las partes o del tribunal arbitral, debiendo cumplirse con los principios, esto sí es muy importante, igualdad, audiencia, contradicción, que establece la ley, ¿verdad? Nuestra ley, ya lo van a leer ustedes, establece que el procedimiento puede ser, ¿verdad?, acordado por las partes, pero siempre deben prever el respeto, ¿verdad?, del principio de igualdad, el principio de audiencia y el principio de contradicción para cada una de las partes que sometan e intervengan en el asunto sometido al arbitraje. También otra de las características es que tiende a la privatización de la justicia, ¿verdad? Eso es una de las características que también les hacía mención, porque podemos decir que este procedimiento sui generis, ¿verdad?, es un tanto privativo, ¿verdad? O es un juicio, una justicia privada, podemos decirlo así, mediante la creación de tribunales privados ad hoc o institucionales, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje? Para entender un poquito la naturaleza del arbitraje, tenemos que tener presente que existen teorías, ¿verdad?, en donde una de las primeras teorías establece o ve al arbitraje desde su naturaleza como una relación contractual. Esta teoría explica que el arbitraje surge de manera voluntaria entre las partes y esa voluntad, esa declaratoria de voluntad, se puede establecer como un tipo de contrato, ¿verdad? Esta es una de las teorías que ve al arbitraje como una relación contractual. Otra de las teorías aborda la naturaleza del arbitraje como una actividad jurisdiccional. Destaca que el arbitraje es un juicio de conocimiento, un medio para resolución de conflictos y por ende su naturaleza es jurisdiccional. Facultad de administrar justicia. Es decir, esta otra teoría establece que el juicio arbitral, al igual que el juicio ordinario y juicio sumario y oral, pues es un juicio que pues motiva la actividad jurisdiccional. Esta, aun cuando se sea sometido a una competencia de jurisdicción privativa, pues esta teoría pretende, ¿verdad?, someter al juicio arbitral como un juicio de conocimiento bajo una jurisdicción delegada, si queremos verlo. Y por último, la doctrina mixta, que creo que es la más atinada, que también establece que el juicio de arbitraje es una institución jurisdiccional que deriva de una relación contractual, ¿verdad? Mezcla ambas teorías antes relacionadas y no únicamente establece o no se va a cada uno de los extremos como una cuestión contractual netamente y tampoco le da la totalidad de categoría de jurisdicción a este procedimiento, sino más bien lo aborda como una institución jurisdiccional que deriva de una relación contractual, ¿verdad? Entonces somete, digamos, tal como lo vimos en la definición inicial, podemos decir que quizás la naturaleza jurídica del arbitraje, según la doctrina mixta, podemos relacionarla como una jurisdicción privativa, ¿verdad? Entonces, esa es quizás una de las teorías que pueden ser ajustadas a la naturaleza jurídica del arbitraje desde la regulación de el arbitraje en nuestro país. Luego tenemos las clases de arbitraje. Esto aquí les hago una relación un poco para que vayan haciendo las anotaciones en su ley de arbitraje. Dentro de la ley de arbitraje vamos a poder establecer la clasificación de arbitraje, más o menos desde un ámbito doctrinario si queremos verlo, pero el primero de
tipos de arbitraje que desarrolla el decreto 6795 es el arbitraje nacional, y esto lo tienen que hacer la anotación en el artículo 1, numeral 1 de la ley de arbitraje nacional. Al igual que el arbitraje internacional, esta la vamos a ver en el artículo 2 de la ley del arbitraje. Entonces, en el artículo 2 hacen la anotación arbitraje internacional. El arbitraje nacional, como su nombre lo establece, es el que se aplica cuando los elementos que conforman el acuerdo, las partes, el lugar de arbitraje, el objeto del litigio y el cumplimiento tienen relación con un solo estado, ¿verdad? Entonces, cuando todos estos elementos son o se enmarcan en la jurisdicción de un estado, estamos ante un arbitraje nacional. Por el contrario, según la ley de arbitraje, en su artículo 2, el arbitraje internacional se va a dar cuando las partes de arbitraje tengan su domicilio en estados diferentes. Otro de los supuestos que establece el artículo 2 es el lugar del arbitraje, cuando el lugar del arbitraje estuviera ubicado en un estado diferente al de las partes, cuando el cumplimiento de la relación contractual fuera en un estado distinto al de las partes, o bien cuando las partes han convenido que la cuestión objeto de arbitraje esté relacionado con más de 2 estados. En esos casos, la ley de arbitraje nos establece que estamos ante un arbitraje internacional. En el artículo 4 de la ley de arbitraje podemos encontrar el arbitraje a priori. Y este tipo de arbitraje es el que las partes deciden en un contrato resolver la controversia que del mismo surgiere en el futuro, y también se le puede denominar arbitraje obligatorio. Entonces, en el artículo 4 de la ley de arbitraje vamos a colocar arbitraje a priori o arbitraje obligatorio. Y también en el artículo 4, en el numeral 2 de la ley de arbitraje, vamos a colocar el otro tipo de arbitraje, que es el arbitraje ad hoc. Este tipo de arbitraje es el que se efectúa por árbitros nombrados por las partes específicamente para un caso, y su actividad concluye cuando se pronuncia el laudo arbitral. Y su actuación, en consecuencia, es transitoria y solo para el momento, ¿verdad? Entonces, ahí, en este caso, estamos ante un arbitraje ad hoc. El arbitraje institucional lo vemos regulado en el artículo 4, en su numeral 3 de la ley del arbitraje, y va a ser aquel arbitraje que se desarrolla por una institución legalmente conocida para la administración de arbitraje institucional, que tiene su propio procedimiento, instalaciones, reglamento, y la cual recurre las partes para el nombramiento de los árbitros. Y en este caso, también en la ley de arbitraje, en su numeral 4, en el artículo 4, numeral 3, también podemos tener como ejemplo, en el caso de Guatemala, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Ahí podemos hacer la anotación también, que es este centro, ¿verdad? Que tal como lo define el arbitraje institucional, es una institución encargada, ¿verdad? Para, si queremos requerir sus servicios, para requerir la aplicación de un arbitraje, y ellos mismos tienen un reglamento bajo el cual se puede someter los asuntos que consideremos ante esta institución privada, que es el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. Entonces, ahí podemos colocar también este ejemplo de arbitraje institucional. Aquí en ese artículo 4, numeral 3 de la ley de arbitraje, arbitraje institucional. Y por último, el arbitraje de equidad, que está regulado en el artículo 37 de la ley de arbitraje, y también se denomina amigable composición por estar compuesto por árbitros que no están obligados a resolver el conflicto conforme a derecho, sino pueden hacerlo de conformidad a su leal saber y entender. Entonces, ahí también, en el artículo 37, vamos a colocar esta última clasificación de arbitraje, que es el arbitraje de equidad. Y pues hasta aquí llegaríamos en el contenido de lo que va a entrar en el primer parcial. Y ya después de los parciales vamos a continuar con el tema del arbitraje, ya para dar algunos puntos finales y poder agotar este tema de arbitraje. No sé si hay alguna duda o comentario antes del examen del día jueves. Como les repetía en la clase del día lunes, por favor, estar puntuales, ¿verdad? Y con las leyes, no se puede prestar leyes, estudien,
y nos vemos el día jueves. ¿Dudas, comentarios? Si no, cerramos la clase hasta acá. Ahí ve, ahorita voy yo. Recuérdense que esto ya está en la plataforma también. Este documento se lo subí en la plataforma. Sergio. Muy buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle. Gracias, primero que nada, por el contenido que nos ha mandado, que nos va a servir bastante para el examen. Y por otra parte, quería, licenciada, preguntarle, o sea, si nos va a dejar entrar las leyes el día jueves, ¿verdad? Las que hemos visto. Sí, Gerardo. Sí, Sergio. Sí, las leyes. Bueno, su código civil, procesal civil, los acuerdos que vimos, ¿verdad? En cuanto al tema de las cuantías, tribunales de familia, el código civil sí les sirve, ¿verdad? Y la ley del organismo judicial también. Perfecto. Y licenciada, otra pregunta, disculpe. ¿Hasta qué hora tenemos para poderle enviar la tarea? Hasta las 12. Yo creo que está programado para hoy a las 12. Buenísimo, Lic. Así es que tenemos un repaso de 8:30 a 10 y pues yo, la verdad, las medias la llevaba, aún no la he logrado terminar, ¿verdad? Por el trabajo. Sí, está bien, Sergio. Ya se lo envío. Gracias, licenciada. Gerardo. En el artículo 4, cuando dijo lo de arbitraje a priori, también dijo arbitraje obligatorio. Son las dos. Sí. Ajá. O se puede denominar, digamos, arbitraje a priori o obligatorio. Ya veo. De acuerdo. Muchas gracias, licenciada. ¿Ya, Fed? Lidia, la tarea puede ser a computadora, ¿verdad? Sí, como ustedes quieran. Con que me lo suban en PDF está bien. Bueno, si no hay dudas o comentarios, nos vemos el día jueves. Estudien y nos estamos comunicando. Feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.